a pie de la letra. ¿Me deja entender? Son cosas que siempre pasan, o sea, es fácil que se cumpla porque son cosas que siempre pasan. Por ejemplo, si en la Biblia dice, el fin del mundo será cuando llueva, y tú dices, ah, bueno, mira, llovió antes de ayer, entonces el fin del mundo está cerca, pero es Eso algo que sí, siempre pasa. Los pero terremotos, los temblores son cosas que siempre pasan, las guerras son algo que siempre pasa, el avance de la tecnología son cosas que siempre pasan, y oh sorpresa, esas son las señales del fin del mundo. ya, pero el anticristo, el sello 666 No y hay ni una prueba del anticristo o del sello 666, y es más, el 666 es solamente una, ¿cómo se llama esto? puta, Una, solamente qué pasaría por si si se me fue. sucediera en la vida real y pasaría, pues no, puta, tú lo estás viviendo en carne propia, que hay un anticristo, que hay un sello y hay gente desaparecida por el arrebatamiento. ¿Tú en verdad creerías en Dios o igual así se te aparezca, no creerías? No, así se me parece que tenga pruebas de su existencia, sí, claro que sí, pero no hay ninguna sola prueba de que el anticristo, o el 666 o el arrebatamiento sea real. Es más, el arrebatamiento no está en ninguna parte de la Biblia, es solamente una doctrina de los evangélicos. Y Y así el que 666 es una referencia a Nerón, que es un emperador romano que perseguía mucho a los cristianos, por eso tenían ese tipo de codificación, igual que el pescadito es una referencia a Jesús, por cómo se dice en griego pescado, que es yectus, que significa parecido a Yeshua. Aymar, el problema es el siguiente, es que por más que se me aparezca Dios y me dé pruebas de su existencia, obviamente yo dejaría de ser ateo, porque obviamente ya se había demostrado su existencia, pero no sería tu seguidor, porque como te repito, ese Dios manda matar a tu propio hijo si es desobediente. Esto para mí no merece oración. Yo no podría adorar a un ser que me manda a tirarle piedras a mi propio hijo. Yo jamás lo haría. ¿Tú sí? ¿por eso dice la Biblia que mandes a matar a tu propio hijo? Claro. Léete Deuteronomio 21, versículo 19. En el Antiguo Testamento con el Nuevo muy diferente. Léete Mateo, capítulo 15, versículo 4 al 6, donde Jesús te dice, honra a tu padre y a tu madre, y todo aquel que maldiga a su padre ha de ser muerto. Ya bueno, mira, como te digo, O quizás sea, la Biblia lo sea que yo te confusa pregunto, y Aymar, es quizás yo si no tú soy un adorarías, experto. porque el Antiguo Testamento y el Nuevo son del mismo Dios, supuestamente, no son dioses distintos. Y si tú tienes un Dios que antiguamente mandaba matar a tus hijos o a tu propia familia si creen otro Dios, ¿tú lo adorarías? ¿Estarías feliz adorándolo? Mira, quizás yo no soy la persona tan experta metida en la Biblia, Mm, pero si tú dices eso, bueno, yo también estaría a tu favor, ¿no? Porque uno cómo puede matar a su propia sangre, ¿me entiendes? claro. Ajá. Y sí, o sea, Es te algo, manda matar a tu hijo por cosas absurdas como creer en otro Dios, ser blasfemo o ser rebelde. Y te dice así, pero si tu hijo es recuerda que la rebelde ley con tu antigua más, era muy lo llevas a la drástica. fuera del campamento y entre todos los ciudadanos le tiran piedras hasta que se muera. Entonces, esto es algo que yo tampoco haría. Me alegro mucho que Aymar tu respuesta, que genial. Voy a ver si puedo subir a otra persona. Que la mujer debe ser sumisa está en el Nuevo Testamento. Es muy interesante, Leslie. Eh, que alguien me explique Mateo 24. Aymar, bienvenido a Ateísmo. No es lo que Aymar sea ateo y no es mi intención que Aymar sea ateo, simplemente son cosas que sí están en la Biblia y que personalmente yo lo considero como unas muy buenas razones para no adorar a ese Dios. Ahora, esto no tiene nada que ver con su existencia o no existencia, simplemente con el término de la moralidad, que es bueno y que es malo. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Cruz, ¿me escuchas? Sí, se me escucha. Sí, sí te escucho y te escucho mucho mejor porque cuando estoy hablando con Aymar no hay bulla y nada. Aymar, perdón, ¿qué digo? Cruz, cuéntame, ¿tú eres agnóstico, ateo o creyente? Soy creyente. Ujú. ¿Y este Dios en el que crees es algún Dios específico? O sea, ¿tiene un nombre o tiene un libro cerrado? Sí, es Dios, Jesús, Ujú. Ya. Elohim, Eh, entre ajá. varios. Aunque Entre varios Elohim también creo. es una forma hebrea de decir dioses. Pero bueno, es otro tema. Cruz, cuéntame, ¿qué quieres comenzar?
Bueno, lo que estabas hablando hace un momento con el anterior amigo, estabas explicando, o bueno, le estabas diciendo que Dios es un ser, cruel, ¿no? Que mata, temía matar a tus hijos, así, ¿no? Y Ah, lo que esa es estaba una diciendo. percepción propia, porque, o sea, para mí eso no es muy amoroso que digamos. Para mí sí me resulta cruel que tirarle piedras a mi hijo hasta que se muere. Pero hay otra gente que no lo ve así porque es subjetivo, o sea, la crueldad es algo subjetivo. Ujú, claro, y también estabas mencionando sobre que antes, no, que Dios puede acabar con la hambruna, pero Él lo permite porque tal vez no Ujú, puede, ¿no? Estaba mencionando también eso. ujú. Aunque eso fue con otra persona, no fue con Aimer, sino que fue con José Carlos. Claro, Ajá. claro, pero a ver, entender ese concepto no es el dado para los hombres. No, o sea, entender a una divinidad como Dios, del por qué hace esas cosas o por qué permite esas cosas, tú y Ujú, yo jamás lo vamos a entender. Y claro, como humanos, como nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Que ujú, el ver que otra persona está matando a otra persona bueno, y otra persona está mirando, entonces yo lo veo a la otra persona que está mirando que no hace nada, como una ujú. persona que, bueno, que no le importa, ¿no? Algo así. Entonces, ese es nuestro concepto, pero como humanos, ¿no? Pero en Claro. realidad, de Dios lo que permite es por algo, ¿ya? Es porque tal vez quiere que nosotros hagamos también algo, ¿no? Porque si digamos Dios puede ser como Dios es poderoso, una divinidad, entonces de un chasquido, tal vez podría acabar con toda la hambruna, las muertes, las violaciones, todas las cosas crueles Ujú, que está pasando acá en el mundo. Pero ujú. ¿por qué no lo hace? No lo hace por el simple hecho de que nos ha dado libre albedrío. El Dios no puede intervenir en esas cosas que el mismo humano, en el True, contexto de la Biblia, que el mismo humano cayó en ese error. true, Desde el contexto de la Biblia, en el principio, Adán y Eva, ellos eligieron el camino del mal, ¿ya? true. Una Entonces, pregunta. a causa de eso, ¿Las personas que son hebreas en el Antiguo Testamento tienen libre albedrío o no tienen libre albedrío? no, a ver, eso de las hebreas, judías y todo eso, ahora en este tiempo, no se aplica en este tiempo, Ya, pero, o sea, ¿ok? pregunto si ellos tienen libre albedrío o tenían libre albedrío o no tenían libre albedrío. Ya sé que no se Sí, aplica, pero todos ¿tenían tenían libre libre albedrío o no? albedrío. Ya, Todos perfecto. tenían libre Tienen libre albedrío. albedrío. Hasta ahí Tenían, vamos bien. O sea, ujú, ellos tienen libre albedrío. Ese Dios no es el mismo Dios que cuando estaban en Éxodo, en el camino a la tierra prometida, en el desierto, hizo llover mana del cielo para que no murieran de hambre. sí. Entonces, tienes un Dios que interviene y que hace de forma sobrenatural llover comida del cielo para que se Claro, a ver, alimenten y no mueran de claro, hambre y esas ajá, personas no dejan de tener libre albedrío. Entonces, la claro. idea que tú tienes de que Dios no interviene por el libre albedrío se ha caído. Ujú, ya, sí, te explico esa parte. Ah, Hay un versículo también que menciona en la Biblia, no me recuerdo cuál es, pero dice, pídanme y se los dará, busquen y hallarán, ¿ok? Entonces, Dios ve tu entorno. Si tú necesitas tal cosa, ¿ya? Justamente basándome en ese versículo, si tú necesitas, digamos, un carro, si para ti es necesario un carro, o sea, si Dios ve que tú necesitas sí un carro, entonces Dios te lo va a conceder. Claro, ah, o sea, te lo va a conceder, pero claro, tú también tienes que hacer tu parte, ¿no? Entonces, en Cruz, ese momento, déjame terminar la idea. En ese caso, momento, cuando el pueblo de Israel salió, ¿no? Dios intervinió ya porque estaban en el desierto y porque era un pueblo, era el pueblo escogido por Dios, que estaban en esclavitud, no me recuerdo, pero fueron por muchos, muchos años, ¿ok? Y en el Cruz. desierto, como nosotros sabemos, no hay nada, ¿ok? Y les envió maná del cielo Ujú. con unas reglas para que ellos puedan comer, ¿no? Porque ellos pidieron, porque su líder era Moisés, entonces Moisés pidió que lloviera maná del cielo para que Y puedan saciarse de hambre. ¿Ok? los niños que son cristianos y que mueren de hambre en todo el mundo no están pidiendo comida, Claro, sí están pidiendo comida, están claro, pidiendo claro que comida sí, y Dios no les está dando. ¿O sí? claro que sí se les da, pero de otras maneras. O sea, Se mira, mueren de la, hambre. eh, escúchame, escúchame.
O sea, sí, 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 Si sí te les entiendo, sí te diera, entiendo. no se morirían de hambre. Sí, sí te entiendo. O sea, mira, o sea, la intervención de Dios Ah, antes, en esos tiempos de Moisés, de José, ¿no? En esos tiempos, la intervención entre Dios y el humano era un concepto así como que, o sea, tú podías hablar con Dios, podrías orar y Dios te escuchaba y te respondía, así como hablaba con Moisés. Pero durante el tiempo o los tiempos que avanzan y cambian, ¿ok? Ahora no es así, ¿ok? no, ahora no, Entonces, entiendo. O sea, ahora no se puede hablar con Dios, ahora no no, no, puede no, sí, intervenir no, 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 Dios, no, sí, sí se puede, sí se puede hablar con Dios, claro que y sí, Dios no puede pero intervenir interviene, no, 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 interviene, pero de otras personas, ¿ya? Tú no puedes de otras decir que, personas. no, los Y niños esta se mueren de forma hambre. como Ah, interviene no, Dios es algo no, 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 útil o inútil. ¿cómo? Esta forma que dices que interviene a partir de otras personas, ¿es algo útil o inútil? Claro que es algo útil. ¿Cuántas personas, niños, mueren de hambre por día en todo el mundo? Debe ser muchos, claro que Ajá. sí, ¿Te parece eso algo útil? claro que, no, 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 no. A ver, es que, o sea, tú lo estás poniendo o lo O haces sea, sonar es como mucho más escucha, útil, te explico, mi estimado Truz, es mucho más útil a hacer llover mana del cielo a esos niños que están muriendo de hambre, a decir, bueno, voy a enviarte a ti como mensajero para que tú hagas algo mientras que los niños se mueren de hambre, porque la segunda opción hace que ellos se sigan muriendo de hambre y no pase nada. Pero la primera acabaría con el problema de raíz, al toque. Ya no se morirían de hambre. Y ese número, que son miles al día, se convertiría en cero. Entonces, ese Dios es inútil. no, porque, mira, por ejemplo, la iglesia tiene una organización, no sé si has escuchado de ADRA, ¿ya? ADRA Ujú. se encarga de ir a esos lugares, a África, tal vez hay un terremoto, ¿no? En algún país y hay niños que están sufriendo de hambre, o sea, De acuerdo. buscan. Y, ajá, ¿entiendes? O sea, Claro, pero aparte de ¿cuántos eso, niños Dios, se escucha, mueren de hambre? Porque, o sea, por eso, esa relación no, no, por ADRA eso, no salva a todos los niños de morir de hambre, no, ¿o no, sí? no, 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 no. Tú como persona, a ver, si tú estarías en todas las partes del mundo, tú dime, ¿tú ayudarías a esa persona, sí o no? Claro, Claro pero que no sí, estoy en todas partes del mundo, soy limitado y esa claro, relación ADRA es- claro, también es escúchame, limitada. es Entonces, cuestión es esta ayuda cuestión del que da entorno. no es completamente útil, es No, no, inútil, no, es ineficiente. no, 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 es que el punto de Dios, como te dije hace rato, es que nosotros tenemos que hacer algo por esa persona. No es que Y Dios tiene que dejar así morir a simplemente niños con decir, hambre. no, 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 Y no, no, ten en no, cuenta no que es en el que, caso de Moisés, él sí intervino. No dijo, ah, bueno, ustedes tienen que hacer las cosas, yo no voy a intervenir. No, él ahí sí hizo llamada del cielo. Y tú piensas que este Dios ahora está cambiando su manera de actuar, pero es un Dios inmutable, que no cambia, que es el mismo, según la Biblia, ayer, hoy, mañana y siempre. Un Dios que cambia no es un Dios perfecto. no, Dios no cambia, siempre ha sido el mismo. Entonces, él podría manifestarse de la misma forma que se manifestó en el Antiguo Testamento y hacer llover maná del cielo. No hay ninguna razón para que él no pudiera hacerlo. La razón que tú dices que no, Es él que, ahora no se manifiesta de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento es un cambio, donde antes se manifestaba de una es forma que, y ahora se manifiesta de otra forma. Una forma A ujú. y otra forma B. De A a B hay Pero, un cambio. claro, mira, pero, o sea, las personas, por ejemplo, no todas los que se mueren de hambre, todos los niños, madres o no sé, se mueren de hambre, no todas creen en Dios. Por eso te mencioné ese Pero, ay, versículo, ¿no? Que sí, pero no, 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 otros no. son personas inocentes, son niños inocentes. ¿Tú lo vas a dejar morir de hambre solamente porque no creen en ese Dios? No, no, no. O sea, sí hay ayudas, pero tal vez como, o sea, por eso te mencioné ese versículo. Dicen, pidan y yo les daré. Y Pero ellos no conocen eso, no saben esas cosas, hay ¿entiendes? muchos niños que son No, no, no. evangelizados, que son así llevados por otros misioneros, que Claro. se siguen muriendo de hambre, a pesar de ser cristianos, que le piden ayuda a ese Dios de la Biblia y nunca pasa nada y se mueren de hambre. Es que tú estás afirmando algo que no es, No, ¿ok? de verdad, ¿qué sucede? Búscalo tú. Y no, 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 y es más, hay muchas personas, vamos a cambiar el tema ya.
hay niños que son siendo cristianos, creyentes de este Dios, que son abusados por curas pederastas o por otra persona de forma sexual Ujú. carnal. ¿Este Dios los ayuda o no? Claro que sí los ayuda, ¿En qué pero no puede momento los ha ayudado? intervenir. No No puede puede, pero intervenir. no, Un Dios todopoderoso no puede intervenir. porque, porque es que entender eso es algo inexplicable. Mira, en este mundo Dios no puede intervenir por causa del pecado. Ese es el punto. Mi Tú das tu estimado elección si quieres hacer. Es que, Cruz, es que, ¿cómo rayos? A mí me parecía un pecado no intervenir. O sea, que tú ves a alguien que está abusando de un niño y por no eso, intervienes, eso sí es un es que pecado, es, es que es, pero la es que idea de es a decir, tu bueno, no intervengo por parecer. el pecado, eso es absurdo. Y aparte es un Dios todopoderoso. Otra cosa muy interesante, mi Por eso, estimado Cruz, un poco como para ir cerrando. ¿Sabes que en el Testamento, sabes cuál es el castigo para los abusadores, para los violadores? sí, creo que es la muerte. No, es casarte con la mujer que has abusado y pagarle dinero al padre de su hijo, que son 40 ciclos de plata, porque le has Ya. deshonrado. ¿Eso te parece correcto? Bueno, no sé, la verdad, es lo que piensa Dios, yo no Ya. puedo Cruz, decir te sí o cuento no. que este Dios también, por ejemplo, en Números 31, mandó a todo su ejército a asesinar a toda una ciudad, incluyendo mujeres y niños, pero les dijo que se queden con las mujeres vírgenes, las mujeres que no han conocido varón como botín de guerra, y se quedaron con 33,000 mujeres. Y después, en Deuteronomio te dice cómo hacer para casarte con una mujer cautiva de guerra, prisionera de guerra. Si ves una mujer que es eh, bonita a tus ojos, te la tomas para ti y le tienes que dar un mes para que llore a sus parientes, a sus familiares que tú has asesinado en combate. Después de ese mes solamente le cambias la ropa, le cortas el cabello y le cortas las uñas y ya puede ser tu esposa y puedes llegar a ella y tener hijos con ella. Yo te pregunto, Mm, una mujer a la que tú has desvivido a toda su familia y todo su pueblo, ¿va a querer tener voluntariamente relaciones carnales contigo? claro que no. Perfecto. Entonces es un Dios que no solamente permite el abuso de mujeres, sino que hasta lo comanda. Ujú. Y nada, Rosa, ahí te das cuenta porque es que yo no creo en ese Dios, ni tampoco le daría si es que Dios existe. Cuídate, Rus, gracias por su vida. Vamos a subir a otra persona más. Alancito, ay, Alancito, estabas hablando por TikTok, por mensajes, yo me acuerdo de ti, y tú eres cliente del Dios Bíblico, si no me equivoco, es verdad. Hola, Alancito, ¿cómo estás? Hola, aquí de vuelta, pues. Chévere. ¿Cómo estás? Alancito, tú eres cliente del Dios Bíblico, ¿verdad? Sí, soy creyente del Dios bíblico pero no Ujú. soy totalmente fiel a su palabra. Ah, mira, qué interesante. Y cuéntame, Alancito, Sí. ¿de qué quieres conversar? Bueno, yo te quería comentar, ya que lo que pasa es que tengo que ir a otro libro porque también debato temas como el aborto, por Ujú, ejemplo. Una cosa cortita. Y si me lo puedes refutar, que sea una refutación tipo así, bien fundamentada, pero que sea ujú, corta. O bueno, no ujú. sé, vamos a intentar hacer algo corto, ¿ya? A ver, Ya. Entonces, como decíamos antes, que la ujú, filosofía cristiana era la resurrección de Jesús, o sea, la base de todo era la resurrección de Jesús, ujú. y que los principales promotores del cristianismo decía que veamos y bebamos, comamos, tal mañana moriremos, porque Jesús al final del día no resucitó. ¿Cómo podrías tú refutarme el hecho de que Jesús no resucitó? No tengo por qué refutar algo que no ha sido comprobado. Lo que alguien tendría que hacer es primero demostrar con pruebas o evidencias que esto de verdad pasó para alguien intentar refutarlo. Pero si algo no está comprobado, ¿cómo lo voy a refutar? Es que como por ejemplo, mi estimado Lancito, que yo te diga, demuéstrame que, ¿Ya? no, refútame la idea de que Ratón Pérez no estuvo ayer en mi cuarto. Esto no tiene ningún sustento, no tengo ninguna prueba de eso. Y tú no tienes cómo refutarlo porque justamente no es ningún caso, no hay ninguna prueba. ¿Tú tienes Claro. forma de Y demostrar por que cierto, la resurrección de Jesús pasó? yo una cosita que quería también decir
Es que lo que pasa es que yo antes no entendía este punto, lo que pasa es que yo, y tengo que aceptarlo porque tengo que aceptar mis errores, lo que pasa es que no Ujú. entendía la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Y ahora es que la Mm, entiendo un poco más, ¿sabes? sí. Y ahora tengo que aceptar ese error porque lo que pasa es que no lo entendía, pero básicamente probable e improbable son como los matices de posible e imposible. No sé si me explico, No, ¿cierto? no te entiendo. O sea, lo que yo entendí por probabilidad es algo que se repite de forma esporádica y hay una probabilidad, una entre 6 en caso de un dado o una entre 64 en caso de un naipe, de que esto suceda. Mientras más Claro. variables, menos probable. Eso es Es lo que que entiendo, depende pero de... estas cosas tienen que ser reales. Tienen que Claro. existir, tienen que tener pruebas de existir. Sí, pero lo que tú me pediste en sí fue una prueba tipo así como palpable en términos históricos de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Ajá, o cualquier otro tipo de prueba que no sea histórica, por ejemplo, científica puede ser. Ya. Voy a intentar usar la misma lógica. Mm, Pero primero que nada quiero preguntar, ¿qué es para ti una prueba palpable? Cualquiera. Por ejemplo, si yo te digo que mi abuelo existió, yo te doy pruebas que pueden ser históricas, como por ejemplo, no sé, si mi abuelo fue una persona que se influyó mucho en la historia de Perú, tiene que tener datos históricos de él o documentos históricos, o pruebas científicas, por ejemplo, su ADN, por ejemplo, sus sandalias, por ejemplo, sus escritos o manuscritos, sus fotos, cosas así. Esto ya son pruebas de que existió, pero la resurrección, al ser un evento sobrenatural, es bien difícil encontrar pruebas. Por ejemplo, tendrías que tú tener un certificado médico, por así decirlo, de la muerte de Ujú. Jesús y después de 3 días tener una comprobación, ocultamiento médico de que de verdad está vivo y coleando y sin ningún problema. Eso sería una prueba científica, pero obviamente eso no hay. Ya. Yo podría decirte que una prueba palpable es lo plausible. Al menos desde mi parte yo creo que es lo plausible. Tipo, como así como cuando tú me dices demuéstrame. Suena como algo ¿Mm? irrefutable. Pero no quiere decir que sea en el 100% de los casos con un 100% de certeza, ¿sabes? No sé si quieres refutar eso también. No, o sea, yo estoy de acuerdo. Cuando yo te digo que demuéstrame algo, no digo que sea irrefutable, al contrario, te doy la oportunidad que tú des pruebas o algo. Pero cuando tú dices plausible, o sea, significa que es probable que haya pasado porque las probabilidades están en tu contra. O sea, no hay ni un solo ejemplo de una persona resucitando a los 3 días. Y esto, médicamente hablando, es imposible. Es más, para ese tiempo, si tú te has muerto, ¿verdad? Químicamente, tu cerebro ya está networkado y estás comenzando a descomponerte. Ahora sí, lo que pasa es que yo creo que estás cometiendo aquí un principio de analogía, porque lo que pasa es que si hablamos tipo así como, como los muertos no resucitan, Jesús no resucitó, de hecho eso es algo que los cristianos afirmamos también, los muertos no resucitan, de hecho hay Eh, hechos que han ocurrido por una sola Técnicamente, vez, sí, 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 técnicamente la resurrección de Jesús no es lo único que ha pasado. La hija de Jefté, el Lázaro, o ¿recuerdas en Mateo cuando se muere Jesús y expira su último ujú, aliento en la cruz? En el Evangelio de Mateo, los muertos de toda la ciudad de Jerusalén salen de sus tumbas y comienzan a vagar en las calles, como si fuera una apocalipsis zombie o como si fuera el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Y comienzan a atravesar a toda la gente. O sea, es algo que pasa en escala masiva. Así que ujú. no podemos hablar de la Biblia como un tema de que los muertos no resucitan, porque pasa cada rato. De hecho, lo que también quería comentar una pequeña cosa, es que lo que pasa es ¿No? que hay hechos que han ocurrido por una única vez y aún así creemos en ellos. Más en la actualidad no los podemos ver a simple vista. No podemos sacarles una foto y tipo decir ahí, mira, ahí está. Ya, por ejemplo, ¿qué podría ponerte, por ejemplo? A ver, Mm. el origen del universo, a pesar de las Ah, muy buena, teorías. buena idea, pero ¿cómo sabes que eso no ha pasado una vez? Porque no sabemos si el universo es cíclico, ¿no? Porque nunca lo he visto y nunca he visto una foto. Lo único que he Ah, visto pero han sí hay sido una foto del diagramas origen o del tipo universo, se o en los llama libros de ciencia natural, lo la clásico. radiación cósmica de fondo, donde es la foto más antigua que tenemos del Big Bang. ¿Qué cosa? A ver, no escuché esa parte. Para ver el Big Bang, entre comillas, tú puedes hacer experimento de radiación cósmica de fondo y ahí tienes una foto de lo que es los inicios del Big Bang. Eso sí se puede. Y
podemos medir, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo, ya sea una regresión hacia atrás, saber que se está contrayendo y que está en un punto todo completamente así unido, como una singularidad. O sea, esto es algo que se puede comprobar y que hay pruebas, hay experimentos. Y obviamente quien lo Mm, descubrió, entre otras personas, fue un sacerdote católico, George Lemaitre. mm. Yo sinceramente no sabía nada de eso. ¿Ya? No, No, al menos yo es no muy tenía claro interesante esa esto. parte. Todo el Big Bang, o sea, es muy interesante, pero no es la creación del universo en sí, simplemente es su comienzo de expansión, porque no se sabe si el universo ha sido creado, si es infinito, lo que sea. Y no sabemos si es un evento único, porque hay teorías, bueno, ni siquiera es teoría, es postulados, que rayan con la hipótesis, ¿ya? Que son la del el Big Crunch, habla de un universo cíclico, que comienza a expandirse y después cuando todo está bien distante y se comienza a enfriar, entonces comienza a contraerse y se produce de nuevo la singularidad y es el Big Crunch. Sí. Entonces, esto no está comprobado ni nada, pero no podemos negarlo, no podemos decir que esto no es así. Pero tú has visto tipo así como el origen del universo en sí. La expansión del El universo origen sí del universo. se puede La ver con expansión los del universo, juicios. pero en Sí. sí el origen del universo, ¿se ha visto? No, o sea, desde el comienzo de la singularidad, no, porque antes de la expansión hay algo que se llama la barrera de Planck, donde no aplican ley de la física, así que no se puede ver entre comillas. Con la tecnología actual. Tal vez con una otra forma, otro modelo físico, sí se podría, pero hasta ahora no. Entonces, sí, hay cosas que no hemos visto, pero sabemos que han pasado justamente por las pruebas que tenemos. Como por ejemplo, lo repito de nuevo, la velocidad de expansión que tenemos en el universo. Esta velocidad de expansión Un es algo que testimonio. es medible y observable. Y si hacemos o sea, el video, si vemos el universo como una especie de video, que si transcurre el tiempo hacia adelante se está expandiendo, si lo rebobinamos hacia atrás, se está contrayendo. Y si llegamos a 13, bueno, 14 billones de años antes, estaba todo comprimido, en una singularidad. Eso llamamos el Big Bang. Mm, ya, bueno. Eh, Otra cosa que para los que no sabían, la historia, al menos por mi parte, yo creo que no se basa en deducciones, se basa en la hipótesis más probable, lo plausible, en base a Oh, hechos, fuentes y testimonios. muy buena aclaración, Anacito. O sea, la historia no puede hablar de hechos, porque la historia es lo más probable que puede haber pasado. Tienes razón. Esto Claro, usa cuando un estamos método hablando de un hecho histórico, historiográfico, estamos hablando de pero una probabilidad. claro, pero ten en cuenta, mi estimado Lancito, que no se basa solamente en testimonios. Los testimonios es una de las formas de corroborar algo muy, pero muy fáciles de tergiversarse. Por eso es que es lo último que se usa. Me explico, por ejemplo, hay testimonios Ujú. que hablan de que esa cierta persona resucitó después de 50 días, en otra religión, por ejemplo. Esto hay de verdad 500 personas que siguen a este fakir que supuestamente estuvo 500 días sin comer y después resucitó y lo que sea. Esto no hay ninguna sola prueba histórica porque justamente solamente son testimonios. Y los testimonios, como Mm. repito, son uno de los datos históricos que se toman con menos seriedad o menos eh, probabilidad de que haya pasado. Los testimonios Ahora son lo que muy, yo, pero muy cambiantes. Alguien puede mentirte y eso pasa cada rato. Y por eso justamente cuando en la Biblia pasa cada rato, hay contradicciones sobre los testimonios de cómo pasaron las cosas. ahora, otra cosa que quería decir, que lo que pasa es que lo habíamos hablado por interno, para la gente que no, Bien. no lo sabe, ya. Lo que pasa es que habíamos hablado también de los 12 testimonios independientes que afirmaron hasta la muerte que Jesús sí había resucitado. Ahora, ¿tú qué opinas de Ah, eso? los apóstoles. Me lo podrías decir a mí? Sí, lo que te dije por internet, y lo repito por acá, es que muchas personas creen, por videos en internet o lo que sea, que los apóstoles fueron martirizados y murieron martirizados. La realidad es que no hay ninguna prueba histórica de eso. Lo que se toma en cuenta es la tradición de la iglesia, una tradición que recién comenzó a escribir esos apóstoles después de los 300 o 400 años que no se sabe de verdad cómo es que murieron. Es la realidad. O sea, todas las personas que te van a hablar sobre las muertes de los 12 apóstoles son personas de la iglesia, por tradición de la iglesia y sin ningún tipo de fuente historiográfica. Porque en el tiempo en que murieron, esas personas no eran conocidas. Después se Claro. hicieron famosos, pero en la época de Constantino, por ahí, los dos apóstoles y todas esas cosas, pero cuando murieron ni en pelea de perros.
Y ya está, mucha gente no sabe eso, pero es la realidad. A no ser claro que yo esté equivocado y me es una fuente histórica de la muerte de un solo de los apóstoles. Mm, Bien, yo por al menos por mi parte podría decirte que son testigos, que al menos por lo que dice la Biblia y por lo que Claro, dice pero las pruebas históricas. el problema es que la Biblia no es un libro histórico, la Biblia es un libro que hace afirmaciones y es un libro tomado como libro religioso, más que histórico. Y en la Biblia hay un montón de afirmaciones que no son históricas, son extraordinarias, son sobrenaturales. Y Pero para también se refutar habla, creo eso, que, de la muerte de unos apóstoles, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. sí. Pero esto no es una fuente de confiable de historia, me explico. O sea, no podemos decir que esto pasó solamente porque dice este libro, que justamente es donde habla de esto. Sería una falacia de argumentación circular, donde decimos, bueno, los apóstoles tienen la razón sobre la muerte de Jesús porque lo dice la Biblia. ¿Y cuál es tu fuente? La Biblia. Entonces, digamos, un argumento circular que no comprueba nada, simplemente se basa en el mismo libro para probar el mismo libro. Ujú. Pero lo que pasa es que yo lo que puedo decir, al menos por mi parte, ¿ya? Es que como los 12 testimonios Ujú. vivieron tortura, al menos No se sabe. esta parte es la que más como que se me sale de la mente, como que digo, tipo, podría ser verdad por esta tal razón. Ujú, Los 12 testimonios independientes afirmaron hasta la muerte que Jesús sí resucitó. Son testigos que vivieron tortura y posteriormente persecución y muerte. Ahora la ujú. pregunta es, ¿tú me podrías dar un ejemplo, en, claro, en términos históricos, en términos objetivos, de una persona que en su sano juicio pudiera haber afirmado una mentira sabiendo que es mentira, pero hasta la muerte sabiendo que esa cuestión es mentira? ¿Quién Alecito, haría eso? el problema, ya, mira, vamos a suponer que nada de lo que he dicho yo va a aplicar acá. O sea, la idea de que no hay ninguna prueba histórica de que esto haya pasado. Vamos a suponer que sí, los apóstoles murieron de forma torturosa, de forma martírica, ¿ya? Eso no es cierto, pero vamos a suponerlo por el bien de la discusión. Eso no comprueba que ha sido real, porque vamos a ver con esto. Muchas personas mueren eh, creyendo que una mentira es verdad, que es lo que le pudo haber pasado a los apóstoles. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Islam tienen la tradición de que si tú mueres en combate o martirizado, Alá te va a dar 72 vírgenes en el paraíso. Y hay muchas personas que son radicales, terroristas, que atan sus cuerpos a bombas o secuestran aviones para chocarlos contra otros edificios en nombre de Alá, porque dicen Allahu Akbar, alabado sea Alá, este, eh, y se mueren. Esto comprueba que su creencia es verdad, que cuando mueran Alá les va a dar 72 vírgenes, o no comprueba nada. Mira, es que realmente no me pude concentrar muy bien en lo que estás diciendo porque estás escribiendo Lo algo a repito de un nuevo. tal Jesus. Alancito, Pero, te repito de nuevo, o sea, porque tú me pediste ejemplos y te estoy intentando dar. Por ejemplo, ya, los dime. árabes, los islámicos, piensan que las personas que mueren martirizadas en nombre de Alá, o sea, en combate o lo que sea, cuando mueran, Sí, sí, conozco eso. serán recompensadas por Alá con 72 vírgenes, ¿ya? Y muchos de ellos son radicales, son terroristas, se atan bombas, secuestran coches, se sustraen con edificios, con aviones, diciendo Allahu Akbar, alabado sea Alá. Entonces mi pregunta es esta. Esta muerte que hacen estas personas en nombre de sus creencias, ¿comprueba que sus creencias sean reales? O sea, ¿es verdad que Alá les va a dar 72 vírgenes o murieron por una mentira? Primero que nada, hay un punto que es muy importante aquí, que lo que pasa es que no están o sea, al menos por mi parte, yo te puedo decir que los testimonios, los dos testimonios, lo que pasa es que con ellos es que ellos no recibieron nada a cambio. No recibieron nada a cambio, solamente recibieron muerte y tortura. Ya, igualito que las personas que están muriéndose terroristas. Si te das cuenta, se atan unas bombas al pecho, comienzan a estrellarse contra aviones, contra edificios, Sí. contra templos, lo que sea, y no reciben nada a cambio. Supuestamente les meten la idea de que su recompensa no va a ser acá, sino va a ser en el paraíso. Por eso les hablan de 72 vírgenes y en el caso de los apóstoles de un paraíso con Dios. Pero no tenemos ninguna prueba de que esto de verdad haya ocurrido. Y la pregunta sigue ahí.
esta muerte martírica, esta muerte por esta creencia que ellos tienen, ¿comprueba que su creencia es real o murieron por una mentira? Mm, yo creo que murieron por... Es que nunca lo había pensado así. Es normal, a veces pasa, y no es el único ejemplo. Por ejemplo, los nórdicos, creo que sí te hablé por interno con eso, ellos creían que para ir con el Valhalla es una especie de paraíso de los nórdicos, con Odín, donde te vas a emborrachar, vas a tener mujeres en un establo, y después sales al campo a pelearte con sus enemigos para después revivir y de nuevo hacer lo mismo. Es un ciclo perpetuo de emborracharse, mujeres y pelearse hasta morir. Para llegar al Valhalla, tú tenías que morir en combate. Así que la única forma que tenían los vikingos para morir era en combate. Y ellos creían que muriendo así iban a ir al Valhalla. Yo te pregunto, cuando esas personas murieron en nombre de esa creencia, ¿comprueba que el Valhalla existe, que han ido al Valhalla a emborracharse incontablemente, infinitamente, o murieron por una mentira? Yo creo que murieron por una mentira. Exactamente, yo también pienso lo mismo. Y cuando alguien me dice, los apóstoles fueron martirizados, yo no estoy diciendo que ellos hayan sabido que era una mentira y protegido hasta la muerte. No creo que nadie va a hacer eso, pero es muy probable que mucha gente muera por una mentira, asumiendo que eso ahora pasó. Porque pasa cada rato, incluso no solamente con tu religión, sino con otros lados. Y esto no comprueba que su creencia haya sido verdad. Si solamente se necesita que se muera por esto, para hacerlo verdad, hay muchos creyentes que han muerto en nombre de su Dios. Además de otras dos religiones que te he dado, hay otras religiones que son de dioses, por ejemplo, de guerra. En el caso de, por ejemplo, de la Biblia. En la Biblia te habla cómo Moisés o cómo el pueblo hebreo peleó contra otras ciudades, los cananeos, los mandanitas, los amalecitas, que traían otros dioses, como Baal, como Moloch. Entonces, que ellos hayan muerto por Baal o por Moloch no comprueba que Moloch sea real o que Baal sea real. Simplemente murieron por sus creencias y murieron por una mentira, pero no comprueba que esa mentira sea real. Mira, amigo, yo sinceramente así te digo la verdad. La verdad, verdad. Lo que pasa es que tengo muchos sueños y la verdad tengo que irme a dormir. Pero no es excusa, ¿ok? No es que tenga Dale, excusas o algo por el estilo. Pero lo que pasa es que también quería... cuídate, Alancito. Uy, caramba, creo que ibas a decir algo. Alguien que está diciendo esto, dime los versículos. Ah, en el caso de versículos Anto, está Números 31, versículo 17 y 18, que es sobre que Moisés, con ayuda de Zeus, Zeus, del Dios bíblico, le manda a su ejército a matar a los mandanitas y quedarse con las mujeres vírgenes. Eso lo hablé con otra persona, no me acuerdo con quién. Y en el caso de los hebreos, bueno, el pueblo hebreo contra los amalecitas es en 1 Samuel 15, versículo 3. Bueno, 2 y 3, en realidad todo el capítulo, donde te manda a matar a todo el pueblo de Amalek y no que te quedas con nada, al contrario, ni siquiera te dice que mates a todos. Eh, Está bien tatuarse cero. ¿Por qué para mí vivir en Cristo y morir es ganancia acá? Oye, somos más de 100. Gracias por subir mi estimado Lancito. Te agradezco un montón. Si quieres subir otro día, me comentas y conversamos. Voy a subir a una persona más, por lo que unas cuantas más. Ah, Charlie, gracias por estar por acá y darle tac tac a la pantalla. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, Teo, por anda bien, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias por preguntar. Stephanie, cuando sube a alguien le pregunto siempre si es creyente, agnóstica o atea. En tu caso, ¿cuál sería? Ah, la segunda, agnóstica. Ah, mira, qué interesante. Y cuéntame, Stephanie, ¿hay algún tema que quieras conversar? Sí, cuando tú hablas de la parte de no creer en ningún dios, Ujú, supongo que ese es el concepto de ateo, ujú. ¿tú tienes algún otro tipo de creencia? Una Sí, pregunta. sí, tengo Y muchas, pero mis creencias están basadas en sustento. sí, no vengo a debatir ese tipo de Ujú. creencias, sino a preguntar cómo Sí, tengo conlleva de un sustento. montón de creencias, por ejemplo, creencias personales, que mi país Sí. es un país hermoso y que sus ciudadanos, pues, en su gran mayoría, son buenas personas. Tengo mi creencia personal que la causa reina es la mejor comida existente. Tengo una creencia personal que viajar en avión es mejor que viajar en bus. Son creencias personales que están basadas en mi propia experiencia. Por ejemplo, tengo creencias, que esto sí me duele admitirlo, pero no hay forma de corroborarlo. Tengo una creencia de que no estamos en una simulación. Y eso no es comprobable.
Es más, creo que hay un premio Nobel de 2018, 19, que Espera, estaba espera, espera. muy a favor de esto. ¿A Pero favor eso o no en es contra de comprobable. una simulación? Claro, o sea, mi creencia personal, y no tengo Ujú. forma de comprobarlo, es que no estamos en una simulación. Que Pero no si te das está. cuenta, no puedo comprobar. Ajá, pero si te das cuenta, no puedo comprobar. Ok. Ujú. Pero siendo ateo, entonces, alguna creencia tienes que tener. ¿Puedo saber alguna? Sí, te acabo de decir, todas esas cosas son creencias, pero el Ah, ateísmo no ya lo sé. significa no tener creencias, porque Lo sé. todas las personas tienen creencias, cualquier persona. Lo que hace un ateo, lo que lo define un ateo, es que no cree en ningún dios o deidad. Por ejemplo, Lo mi sé. estimada Stephanie, Lo sé. tú no crees en unicornio, y No, esta a ver. falta de creencia en unicornios no significa que no Lo sé. creas en nada, tienes muchas creencias, Lo sé, y lo ya sé. te comenté un poco de las mías. No, discúlpame, lo sé. Sé que un Ujú, ateo en automático no cree en una deidad. Es una ujú, diferencia creer en otra cosa, pero en una deidad no cree. ujú. ¿Estamos de acuerdo que estamos en el mismo concepto? Sí, sí, estamos de acuerdo. Perfecto. A ese igual punto. Entonces, mi pregunta era, o sea, tú tienes una creencia fuera de, en la que tú podrías pensar en otra cosa que no sea un Dios, pero sí algo que conlleve que la manera en que estamos, eh, pues no sé, siendo como seres humanos, haya Mm. pasado alguna situación en la que alguien o algo hubiera puesto alguna situación en nosotros. Una intervención externa, aparte que no sea Dios, por ejemplo, aliens o lo que sea, no, no creo en Externo, eso porque no porque, tiene nada que ver, pero un segundo bien rápido. No tiene dime, nada dime. que ver con algo divino ni nada, pero Ujú. simplemente alguien más capacitado que uno, porque puede pasar que no tenemos la capacidad para comprender y que nosotros de repente dijimos, ah, es un Dios, pero no, no es un Dios, es alguien que es más capacitado y podría ser que nos Interesante. dieron las capacidades para estar en el planeta Tierra. No sé. En mi caso no Podría creo en ser. eso porque, o sea, no hay ninguna prueba y justamente busco que la gran mayoría de mis creencias tengan pruebas. No hay una sola prueba de que nosotros existamos como seres humanos por intervención externa de un extraterrestre, lo que sea. Lo que sí hay pruebas es de la evolución, y la evolución tiene millones de años para que se produzca algo, y tiene un montón de errores en cuanto a su código genético, de enfermedades hereditarias, esas cosas. Entonces, no es algo que funcione como una inteligencia externa, sino que funciona a base de prueba y error, y al medio ambiente, y esto es comprobable. Entonces, Una duda. por eso descarto la idea de un extraterrestre que nos ha mentido, o sea, nos ha intervenido acá. Una duda. Ujú, Entiendo perfectamente que no puedas creer como en el aspecto eh, divino, porque yo ujú, creo que la parte de divinidad, para mí en lo personal, es muy fácil de decir, pues como no tengo una manera de comprobar, la divinidad es la parte teóricamente más fácil, como decir, pues pasó por esto porque fue divinidad. No, pero hablando de un aspecto fuera de y ujú. fuera de nuestro contexto, algo que sea más inexplicable de nuestra manera de pensar, podría entrar en el aspecto de más inteligencia, más formas de simplemente de tratar. Ah, Podría ser un caso para tu perspectiva, que claramente yo tengo la mía, pero desde tu sí, o sea, perspectiva. si me preguntas si existe o puede existir seres inteligentes en otra parte del universo, sí es muy probable. Hay una, ¿cómo se llama? Constante, no. La fórmula, ay, se me fue el nombre. Es una fórmula que calcula la posibilidad de que exista vida inteligente en otro planeta. Y sí, es muy probable. ¿Por qué? Porque el universo es muy vasto. O sea, ten en cuenta que la Vía Láctea, que es la galaxia en la que estamos, tiene billones o trillones de estrellas. Cada una de ellas tiene su sistema planetario, o sea, la cantidad de planetas que puede haber vida es enorme. Y solamente es una Ahora, galaxia. desde esa Hay una perspectiva, como la galaxia de Virgo que tiene un montón de galaxias. Ahora, si puede existir, es muy probable, pero no puedo afirmar porque no tengo ninguna prueba. claro, ¿Esa no es la pregunta? y es parte de. Ah, Y no voy a justificar a los creyentes de dioses o de cualquier dios religioso porque las religiones no me gustan.
Ujú. Pero ¿tú no crees que tendría sentido de por qué algunas personas, después de miles y miles de años, o por lo menos, no ahora, sino en su principio, tuvieron un concepto de eso, de que creyeron que alguien que vino de otra galaxia les hizo algo fuera de serie y ellos lo Mm. pensaron como un dios, sin necesidad de ser un dios, sino simplemente alguien que estaba más capacitado que el ser humano en su momento? Es decir, se tiene la Eh, capacidad de que alguien más venga de fuera y pues ellos lo creyeron Dios. ¿Podría Sí, ser es posible? probable. Sí, eso sí se puede hacer, porque, o sea, la gente tiende a interpretar las cosas como ellos quisieran. Por ejemplo, hay algo que se llama en medicina remisión espontánea, donde el mismo cuerpo humano ataca una enfermedad y esto hace que, de forma espontánea, hace que se te cures de forma así como que, entre comillas, milagrosa. Y la gente dice, ah, bueno, como me he curado así, sin ningún tipo de cosa, entonces un milagro, mi diosito, ya sea el dios de la Biblia o el dios del Corán o el dios del Mahabharata, me ayudó. Y si te das cuenta, esto es solamente una falacia de causa falsa, o sea, darle una causa distinta a lo que de Pero, verdad pasó. Nos pero, encanta hacer eso, o sea, en este caso, mi estimada espera, Stephanie, esto sí puede haber pasado, porque, o sea, a la gente le encanta dar otra explicación cuando no sabe cuál es. no, pero a lo que me refiero entonces es que no necesariamente tiene que ser algo místico, sino Ujú. simplemente una vez que lo entiendas de manera física o de manera de que la ciencia lo puede explicar, es lo que eventualmente nosotros decimos, ah, hay una magia aquí en un dios, pero no necesariamente es un dios, sino alguien que hizo algunas cositas Ujú. que ahora mismo son explicables. Sin embargo, para su momento, pues evidentemente lo fueran. Es decir, mm, creer en un dios para mucha gente de un pasado puede tener la explicación lógica, biológica, sociológica y de todas las maneras posibles para determinar que un dios no es necesariamente alguien, pues, como se le conoce como divinidad, sino alguien, Sí, pues, que tiene la capacidad de hacer algunas cosas que no pudimos hacer y que sí, casualmente... te apoyo completamente, Stephanie. Y te agradezco un montón que hayas subido. Voy a ver si puedo subir a otra persona, pero estamos de acuerdo en eso. O sea, si nosotros podemos viajar al tiempo, al pasado, cosa que físicamente no es posible, eh, y la gente del pasado nos ve con unos aparatos electrónicos que hacen que gente de distancias enormes se comunique entre ellos, dirían que es magia. Wi-Fi para ellos es magia, el celular es magia, los videos deberían ser magia, las reproducciones en 3D deberían ser magia y tantas otras cosas. A la bombilla de luz debería ser magia para ellos. Estamos hablando solamente de unos 500 años o incluso más. Y sí, todas las cosas que nosotros no entendemos, en algún momento le podemos decir magia, o no es indistinguible la magia. Y entonces, si es que hay un extraterrestre o bien inteligente que ha venido acá y que comparte su conocimiento, mucha gente le puede haber dicho magia, por supuesto que sí. Vamos a subir a otra persona porque se me está yendo la gente y paro. La idea es que suba más gente de forma más dinámica. Hola. Hola Tomás, pediste que te suba. Sí te leí. Sí, Tomás, cuéntame. ¿Eres creyente, agnóstico o ateo? yo era ateo, pero creo que voy a ser agnóstico esta vez. Ah, qué interesante. Y Tomás, ¿de qué quieres comenzar? Quiero saber por qué prefieres el ateísmo ante una postura mucho más neutral como el agnosticismo. No es que prefiera, el ateísmo es la postura más razonable, partiendo del agnosticismo. Te cuento que yo comencé siendo ateo, todos nos fuimos ateos. Después me inculcaron la religión católica, comencé a ser creyente cristiano y pasé por el agnosticismo y después por el ateísmo. Pero me llamo a mí mismo, defino como una persona que es agnóstica atea, porque no son excluyentes. Me explico. El agnóstico no sabe, no tiene conocimiento si Dios existe o no existe. En realidad todo el mundo es agnóstico porque nadie lo sabe. El ateo simplemente parte de ahí y dice, bueno, como no se sabe si existe o no existe, lo más lógico es no creer.
porque la otra opción, que son los creyentes, es creer en algo sin pruebas, sin conocimiento. Y lo más lógico es no creer, porque la otra opción, que son los creyentes, es creer en algo sin pruebas, sin conocimiento. Y cuando algo no sabemos, si existe o no existe, lo que hacemos siempre es no creer en ellos. Por ejemplo, los unicornios. No sabemos si existen o no existen y no creemos en ellos. El hada de los dientes. No sabemos si existe o no existe. No podemos comprobar su no existencia, pero no creemos en ello. Los dioses. No sabemos si existe o no existe. Y como no podemos saber, no sabemos, lo más lógico es no creer en ello. Claro, pero bueno, al menos aquí yo veo un pequeño problema con lo Ujú, que tú has dicho, yo difiero. ujú. Eh, Al tú decir que el ateísmo es la postura más razonable, ¿en qué te basas para decir eso? Porque durante mucho tiempo el deísmo ha explicado un montón de cosas que hasta el día de hoy el ateísmo no puede explicar. Y eso, de alguna manera, hace que el ateísmo sea una postura realmente, no una postura razonable que, digamos, asume la no existencia por falta de pruebas, porque esas pruebas también justificaban algo y al tú negarlas también estás de alguna manera negando o intentando justificar de otra manera eso. Por lo tanto, al menos a mi ¿Hay parecer, el una sola agnosticismo. prueba que Dios exista? em, a ver, no hay pruebas Solo de que una. Dios exista, pero tampoco Si hay no hay ni una una prueba sola prueba, sólida ¿qué de es cómo más ha razonable? empezado ¿Creer en el ello o no? universo. O sea, mi estimado Tampoco hay una Tomás, prueba sólida. si no hay ni una sola ¿Cómo? prueba de que algo exista, ¿qué es lo más razonable? ¿Creer en ello o no? Claro, yo te entiendo en temas Ah, de practicidad. ah, Ajá, pero, por ejemplo, ¿tú cómo explicas el Big Bang? Porque el Big Bang en sí no es ujú, el inicio del universo. Ya se cierto. habla de que hay algo y de ese algo se desencadena más. Pero ¿cómo explicas ese inicio, por ejemplo? Eso es algo que el deísmo sí podría explicar. Sin pruebas, así es. Pero No, tú, al ser... Tomás, ten en Ya, cuenta que esto no es una explicación. Es, como lo dice Frater Rabos, que es un pata bien interesante. O sea, la respuesta Dios lo hizo no explica nada, solo detiene las preguntas, porque no compruebas eso. Por ejemplo, eh, imagínate que nadie sepa actualmente cómo se forman los rayos. Entonces alguien me dice, bueno, yo con Zeus te puedo explicar esto, porque yo te puedo decir, Zeus lo hizo, pero tú no puedes. Si te das cuenta, la frase Zeus lo hizo no comprueba nada, porque no tienes ni siquiera producido a ese Zeus, ni siquiera sabes cómo Zeus hace los rayos, solamente dices Zeus lo hizo y ya. No da respuestas, se tienen las preguntas. Decir que el Big Bang es causa, ocasionado por un dios, no es una respuesta, solo detiene las preguntas. Y la correcta pregunta sería ¿cómo se produce el Big Bang? ¿Qué había antes de? claro, Y si no yo hay te ni una sola entiendo. evidencia, lo más lógico es decir no lo sé, en vez de inventarse dioses. Yo te entiendo. Pero Ujú, aún así, es mucho, si tú pongamos el mismo ejemplo, hablas de que Zeus es el que hace que existan los rayos, ujú, mm, al decir, ya, es verdad, no, que Zeus lo haya hecho no es una explicación real. Sí, hasta ahí ujú. todo bien. Pero entonces, ¿por qué vamos por un no? Zeus no creó rayos o un no sé, porque a falta de evidencia, ¿por qué prefieres un no? ¿Por qué no te quedas en un no sé? Que Claro, de hecho porque sí es más razonable y considera muchas más posibilidades. Es incluso ah, más acorde al método científico. te explico, cuando alguien dice Zeus hace los rayos o Zeus es la causa de los rayos, yo le pido una sola prueba para que creer. Si no las tiene, entonces lo más lógico es decirle no te creo, no decir no lo sé, sino no te creo, porque está afirmando algo sin pruebas. Y cuando alguien afirma algo sin pruebas, lo más lógico no es decir no sé, es no creerle. Cualquier afirmación que es gratuita, sin ningún tipo de evidencia, se descarta. Eso es lo que hacemos en lógica y es lo Claro, razonable. O sea, yo entiendo. yo estoy pensando que tú también piensas lo mismo que yo y puedo hacer ejemplos que sean así. Por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Un unicornio es el universo y yo no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia. Pero según tu lógica, esto es decir, no lo sé. Pero el no lo sé habla la posibilidad de que cualquier cosa que yo te diga esté en la posibilidad, el unicornio, de los dientes, lo que sea. Pero cuando yo te afirmo esto, lo más lógico es no creerme, si no tengo ninguna evidencia, porque yo puedo hacerlo más práctico.
puedo decirte, el unicornio que creó el universo me ha hablado y me ha dicho que me deposites $1000, si no, va a destruir el universo. ¿Me crees o no? Claro, yo, como No, digo, pero, en realidad estoy... Tomás, el Sí. ejemplo, antes de que pasemos así conversando, el ejemplo es una pregunta. Yo te he dicho, mira, Tomás, ¿sabes qué? Hay un unicornio que creó el universo. No me Ah, preguntes ya. cómo lo sé porque no tengo una prueba. Pero ese unicornio ha hablado conmigo. Me ha dicho, si Tomás no te deposita $1000 a tu cuenta, hasta la medianoche voy a destruir el universo. ¿Lo vas a hacer o Ya. no? No, pero a ver. Perfecto. Este no que tú me has dado parte de la no creencia, no parte de no lo sé. Claro, yo te entiendo. Pero eso Mm, es un tema mucho más práctico. Pero mi ujú. pregunta, como yo te digo, yo normalmente te diría que soy ateo. Pero esta Ajá. vez, como jugando un poco para hacerte la pregunta, he dicho que soy agnóstico. Ah, Y Dios. mi pregunta es, ¿cómo tú justificas el inicio del universo, por ejemplo? Entiendo. No hay ni una sola prueba que el universo tuvo un inicio, mi estimado Tomás, y gracias por haber subido, pero si alguien dice que es ateo, pero se pone agnóstico para jugar un rato, entonces no está siendo honesto con sus respuestas. Si yo te pregunto si es ateo o agnóstico, tú dices soy agnóstico, después soy ateo, y no lo sé, ahora no sé con quién está hablando. No hay ni una sola prueba que el universo tuvo un inicio. El Big Bang no es un inicio, tú como estás diciendo esto. O sea, el Big Bang habla de la expansión del universo, pero no dice que este comenzó a existir desde el Big Bang. Voy a subir a otra persona. Tararán, tatán. Wembat. Creo que Wembat está pidiendo este subir. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Wembat. Una Ah, pregunta, sí. Wembat, Ok, ¿es ok. mayor de edad? Sí, evidentemente. Ah, ya, perfecto. Sorry, discúlpame, es que Ok. tu voz es un poco juvenil. No lo digo de Ok. mala forma, Sí, sino... sí, sí, normal. eh, No, no te preocupes. sí, O sea, te quiero plantear una situación que estoy pasando actualmente. a Y ver, no cuéntame. sé, o sea, mira, yo soy ateo, pero tengo Ujú, una visión como occidental, ¿me entiendes? O sea, yo creo que todos pueden ser libres de creer en lo que sea, tipo, en ujú, plan, siempre y cuando no me afecte, ¿me entiendes? ujú, Entonces, tengo una relación con una chica, la cual ya. ella sí cree, pero cree en esto de la astrología y estas cosas. Paso. Ajá, y yo siempre he sido como que, ah, bueno, siempre y cuando no afecte la relación, normal, ¿me entiendes? Y siempre y cuando no me lo Ujú, imponga y no afecte la relación. Pero ujú, aquí pasó algo. Todo estaba chévere, todo bien con la relación, te juro, todo muy got, todo muy got. Pero ujú, su mamá también cree en estas cosas, en esto de la astrología, ver el futuro y así. Y claro. le leyó las cartas. Le leyó las Paso. cartas y le dijo que le iba a ser infiel. Que le iba a Ya. ser infiel, cabrón. Y agarra y escucha, comenzó a sentir inseguridad por eso. O sea, ahora cada que pasaba algo como que tenía miedo. O sea, como que, ¿me entiendes, verdad? Ujú. Y Te entiendo ahora, perfectamente. ajá, Estaba en tu posición. ujú, ¿sí? Ok, mira, escucha, escucha, termino de contarte. Y ahora, Claro. o sea, último me ha pedido un tiempo porque me ha dicho, no, la verdad es que tengo mucho miedo, o sea, como que cada que se levanta siente como que voy a hacer algo, o sea, ella tiene miedo de eso porque ya le he pasado, porque le ha sido infiel. Pero yo Ujú, como que tengo asco de la soledad de ser infiel y siempre se lo he dicho. Pero como le han hecho ujú, esto de leer las cartas, o sea, es como que ahora duda, ¿me entiendes? Y es como que una duda injustificada porque nunca le he dado indicios de ser así. ujú. Y solamente por esta cosa que le han leído las cartas, ahora se ha hecho todo un mundo y es como que de X. Así que, ay, ¿tú qué me dirías? ¿Qué? No sé. Yo te diría que eso es simple. O sea, esta relación no tiene futuro. No, Es lo más... papu. No, pero es lo más honesto que te puedo decir. O sea, una relación amorosa se basa Ujú, en la confianza. Si tú no tienes claro, confianza en la persona con la que estás, ¿para qué vas a claro. estar con ella? Porque es un gasto innecesario de energía estar pensando, Ujú, en que me va a engañar, en que va a poner los cuernos, en que vas ajá. a salir con otro, lo que sea. Estas cosas te gastan energía, valoran la relación, hacen que no puedan estar bien y al final va a terminar de forma fea. Mira, E te quiero incluso, contar, te quiero contar algo que eh, pasó. O sea, ella está como que un poquito como que dejando de creer un poco, porque hasta incluso se burló porque, mira, o sea, fueron específicos, cometieron el error de ser ujú, específicos, y tú sabes que aquí utilizan el efecto Ford. O sea, sí, hablar en términos generales para chapar un culo de gente. Pero claro. su mamá dijo que te está engañando con una morena. Y fue como que, bro, o sea, a ver, lo que pasa aquí es de que esta chica sabe que a mí me gusta, o sea, esto no es funable porque es tipo, son mis gustos personales, pero a mí me Ujú, gustan las personas de tez blanca, de tez, ya sabes, clara. sí.
Y tipo, se lo hice saber y también ella como que se rió y fue como que, la verdad es que sí son huevadas. O sea, como que lo llegó como que a admitir, ¿me entiendes? Claro, justamente estos adivinos tienen razón, hablan en forma muy general, tú eres distinto a lo que han dicho y no tiene nada de malo que tus gustos sean así, o sea, si me gustan, por ejemplo, las altas, no significa que estoy en contra de las enanas o de las pequeñas, no funciona así, Claro. o sea, son cosas propias y O no sea, tiene nada de pero malo. No te me preocupes hacer las gustaría, cosas. o sea, me gustaría, o sea, Pues, como que, ¿qué podría decirle para que deje de tener esa, o sea, tú tienes una visión un poco más amplia porque estás metido más en este mundo y, o sea, ella tiene como bueno, que intenciones, ¿me entiendes? Intenciones de como que dejar un poco más al lado secta que tiene, no sé, para darme más espacio a mí. Pero, o sea, tú como ya, que bueno. ¿qué le dirías para que deje de tener ese miedo, ¿sabes? Desde una visión atea. Ya, es muy complicado. ¿Por qué? Porque Claro. parte de sus creencias, el ateísmo es justamente la falta de creencia en dioses, Exacto, no en esas exacto. cosas. Es distinto. Ahí ya iría el escepticismo. Y el escepticismo parte de la idea de que no creer en las cosas solamente porque te lo digan. Pero esto Claro. está muy arraigado desde su familia, esas cosas. Y es muy difícil cambiarlo de manera directa. Me explico. Mientras Ujú. a una persona que es creyente en astrología, en la adivinación, tú le digas de forma directa, oye, esto es una farsa, oye, esto no funciona así, más se va a sentir arraigado a esto y más que va a querer defenderlo. En psicología se llama, ¿cómo se llama? Disonancia cognitiva. Tienes Sí, wow. una Ajá. creencia B, que la están en contrarias, entonces para que no estén en contrarias, para que no te causen una especie de incomodidad, creas un tipo de ayuda que es la ayuda C. Esto hace que, por No le ejemplo, digas. si yo creo que las personas que se llaman Wembat son honestas, pero te veo a ti o robando, haciendo cualquier otra cosa, esto es una disfunción cognitiva. Y para Claro. que esto no me afecte, yo voy a crear un escenario C, en que tú estás robando para alimentar a un niño hambriento, a los Robin Hood. Esto es disfunción cognitiva. En el caso tuyo, si es que tu pareja tiene una creencia A, que es la astrología, y hay una creencia B, que es, por ejemplo, de que su mamá le dijo que tú estás enamorado de una morena cuando a ti no te gustan, va a hacer lo que sea para justificarlo con una C. Algo así como que, bueno, tú te levantaste de la nada y dijiste, no, estos gustos ya no son míos, ahora cambia. O, Ujú. no lo sé, tal vez tú estás mintiendo todo el tiempo. O, no lo sé, cualquier cosa, pero es muy complicado. Va a buscar siempre una manera de justificar sus propias creencias, ¿ok? Claro. Ala, ok, ok. Bueno, o sea, pero entonces no hay forma, no hay forma. Tipo, aunque ella quiere Es lo que hacerlo, yo te digo, o sea, ella quiere hacerlo, quiere como que todo cambio desarraigarse. parte de uno. Lo que tú puedes hacer es simplemente enseñarle desde tu propia experiencia qué es el escepticismo, cómo se basa, que no tiene que ver con el ateísmo. El Claro. escepticismo es no creer todo en lo que te digan, es buscar tu propia verdad. Si alguien te dice Ok, A, tú dices, bueno, ¿será de verdad? No lo sé, pero buscamos. Y con el escepticismo tú te bajas la brujería, te bajas la adivinación, te ahí bajas la está, ahí astrología, cualquier está. cosa. Eso. Porque la astrología no tiene sustento científico, solamente es la idea de que la personalidad tiene algo que ver con la Las posición de los estrellas. astros al momento de nacimiento. La psicología te explica muy bien cómo se forma la personalidad, no tiene nada que Claro. ver con eso. Entonces, eh, por ahí iría la cosa, pero personalmente hablando, te diría que esto no tiene futuro. Eso No, es en papu. serio, o sea, Está bien, está bien. este, la confianza es una base muy importante. Lo que yo te recomendaría es que estés enamorado, estés con alguien que tengas confianza tú y que también sea recíproca. Y Claro. esto te digo por experiencia. Yo he estado con una persona en mis tiempos que era joven y muy poco así como que inocente, por así decirlo. He estado con una persona que desconfiaba mucho de mí. Y yo pensando tontamente, diciendo, bueno, si no le doy ningún tipo de situación para que desconfíe, va a dejar de desconfiar de mí y esto es falso. Vale, papu. Simplemente esto no funciona, o sea, tiene que haber, y son varios pilares, o sea, está la comunicación, está el respeto, está la confianza, está la intimidad, entre otras cosas, son cosas que son necesarias para una relación. Si no hay eso, es bueno conversarlo y si sigue sin solucionarse, no tiene sentido estar ahí. Claro. Muchas gracias, papu. Bueno, nada, más que nada era eso, ¿no? Esa interesante Sí, situación. Te dale, dejo, o cuídate, sea, buen me he sentido como un tipo de doctor corazón. No es la idea del live, pero si alguien sube y me da mi pie, mi opinión, desde un punto de vista que no es profesional, nada por el estilo, sí se va a poder, porque es algo que me ha pasado. Y nada, los dioses griegos duraron 3000 años en mitología, es cierto.
Y ese Dios de la Biblia solamente tiene 2000 años, así que los dioses griegos le van ganando. Ha sido otra persona, ten en cuenta gente que el live es sobre ateísmo, no me siguen contando sus cosas personales, o sea, no te digo nada malo, buen bad, pero no va con el live, así que es genial que haya subido, pero la idea es que volvamos al tema principal. Y lo que sí me da cuenta, gente, que tampoco tiene como tema principal, es que mucha gente está preocupada por lo que le digan, como si todo lo que dicen puede ser funable. O sea, como que afecta a alguien. Pero no, los gustos propios no tienen que afectarle a nadie. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿me escuchas? sí. Perfecto. Cuéntame, Carlos, ¿tú crees en un Dios o no? No, yo soy agnóstico. Ah, mira, qué bravazo, igual que Tomás. Y cuéntame, Carlos, ¿hay algún tema que quieras conversar? No, más que nada, dice que está bueno los temas de conversación, ¿no? Los debates que se hacen. Ujú. Pero, por ejemplo, hay temas con los que estoy de desacuerdo en el caso de que vendría a ser la crucifixión la martirización de los apóstoles. ¿En qué estás en desacuerdo, Carlos? Cuéntame. Por ejemplo, si hay datos históricos, por lo menos se puede deducir, principalmente por el Nerón, que es el Ya. que en este caso es el que casa, bueno, no casa, ¿no? Pero crucifica a San Pedro. O en el caso de Juan, que sí se sabe qué pasó con él a final de cuentas, que no lo llegan a martirizar a él, sino que lo exilian. Ya. En este caso en Juan, entonces no tendríamos un ejemplo de martirio, pero en el caso de Pedro, sí. ¿Y qué pruebas hay de que Pedro murió crucificado de forma inversa? Porque supuestamente él decía que no quería morir como Jesús. ¿Hay alguna prueba histórica de que esto ahora pasó o solamente es tradición de la historia? Perdón, tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es que Pedro se negó a morir como Jesús, pero esto es falso, Ajá. porque en principio no fue Pedro el que se negó, sino fue Nerón el que le impuso morir de forma al revés, ¿no? Con la crucifixión reversa. ¿Y, En- y en- cómo lo sabes? ¿Qué fuente histórica tienes que compruebe esta muerte de Pedro? Porque principalmente los romanos, hay fuentes históricas Ujú. de ello, cuando cazaban a los cristianos, a muchos, a una gran cantidad se les crucificaba en reversa, para Entiendo. poder meterle miedo a los propios cristianos para que no, para detener los cultos, claramente, obviamente. O sea, También- yo te apoyo ahí en la idea de que los cristianos fueron perseguidos, sí, que muchos fueron crucificados de reversa también, pero cuando te pregunté específicamente de Pedro, ahí es donde hay el problema, porque el decir que hay muchos cristianos que han muerto de esa forma no implica que Pedro murió de esa forma exactamente. ¿O hay alguna prueba histórica de eso, algún documento histórico que nos diga cómo murió Pedro específicamente? No muchos cristianos, sino Pedro. En el caso de Pedro, por ejemplo, si no mal recuerdo, fue no me acuerdo qué capilla, que se le hizo justamente a Pedro cuando se le llegó a crucificar y cuando el cuerpo, bueno, las partes que quedan en el cuerpo, Ujú. este, justamente se erigió, ¿no? Una iglesia. Y es en base a la propia tradición cristiana, Exacto. exacto, es tradición, pero justamente Oh, hay muchos relatos que cuentan que también se toman como historiografía, que que yo sepa, no. O sea, mira, o tal vez me puedas dar la fuente. O sea, lo que yo hablaba con esa persona, creo que se llamaba Alan, él me decía que ellos mueren martirizados. Yo le decía que la tradición de la iglesia te dice que murieron martirizados, pero no hay ninguna fuente histórica que te diga cómo de verdad murieron esos apóstoles. O sea, una cosa es la tradición de la iglesia y otra cosa es la fuente histórica, porque eh, una tradición de iglesia puede decir cualquier cosa que beneficie su creencia, mientras que la historia es más imparcial. Y justamente es lo que pasa con los apóstoles. Si tú me das solamente una fuente histórica de cómo murió Pedro, yo me retracto. Digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pedro se murió de esta forma, pero que yo sepa, no la hay.
Vamos a ser claro, amigo, ¿sabes qué? En tal este libro, tal historiador de tal época dijo, Pedro murió de esta forma así, crucificado de parte de atrás. Y en tal fecha o tal lugar, lo que sea. Y Creo que una de ahí ya las me... fuentes, que no me recuerdo, creo que es Eusebio, si no me recuerdo. Ajá, Eh, ese es un historiador, ¿cómo se llama? Cristiano. sí, sí. Ese es el que se toma de parte de la iglesia, como tradición de la iglesia. Y él no solamente te dice cómo murió Pedro, sino también te dice cómo murió otros. Hay un pata que creo que murió desollado vivo, y bien feo, o sea, quitan la piel. Él también lo dice Eusebio. Pero esto no es una fuente histórica, esto es una fuente de la tradición de la iglesia. No, no, pero no es una fuente de la tradición de la iglesia, porque la tradición de la iglesia justamente son los propios relatos bíblicos. No, 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 Y no eso, solamente eso, mi estimado. La tradición de la iglesia no comprende solamente los datos bíblicos, sino también comprende los historiadores que están en inicios del cristianismo. claro, pero Ellos, es justamente los historiadores, pero no hay que desvalidar a un historiador justamente por su creencia o por o su línea, su línea de creencia, justamente, ¿no? ajá, no, sí, lo que se hace es eso, porque justamente como son parte de la tradición de la iglesia, no pueden entrar como canon histórico. Me explico. Hay historiadores que hablan de Mahoma, que dicen que partió la luna en dos, que están en su propia tradición de ellos, pero ningún otro historiador lo va a tomar en cuenta porque es un evento sobrenatural y nada, no hay ningún solo registro histórico de verdad haya pasado eso. Es lo mismo, acá en la tradición cristiana hay historiadores cristianos que te hablan de cómo murió Pedro, cómo murió Mateo, cómo murió Lucas y así, pero sin ningún tipo de corroboración por otra fuente extrabíblica o afuera ya del cristianismo. Entonces, lo que yo te digo es esto, no se puede tomar como una fuente confiable, una fuente que venga de la propia tradición de iglesia, porque justamente tiene una parcialidad, no es imparcial. Pero justamente lo que busca hacer Eu- ¿cómo se Eusebio, llama? Sí, Eusebio. busca una parcialidad, pero fuera de la iglesia. O sea, es como, por ejemplo, los propios digamos, científicos de la iglesia no Ujú. basaban, no buscaban, digamos, tratar de interferir, o bueno, algunos interferían, ¿no? Obviamente sigue siendo un poder que está haciendo que controla la ciencia incluso, pero incluso siempre se buscaba utilizar el método científico y en todo caso también se utilizaba lo que viene a ser la historiografía. Yo te diría que hay científicos cristianos que han tenido un gran impacto en la sociedad y que justamente se corrobora sus resultados con otros científicos de otros lados. Y claro, la ciencia no tiene una religión en sí, es agnóstico, o sea, no viene, puede ser científico cristiano, musulmán, hindú, lo que sea. En el caso de la historia es distinto porque el método historiográfico busca la imparcialidad y no puedes tener solamente una fuente que venga de la propia iglesia, de la propia cristianismo, que te diga este evento y que no sea corroborado por ningún otro tipo de papiro, ni libro, ni historiador contemporáneo, porque ten en cuenta que Eusebio no es contemporáneo. Eusebio son siglos después de la muerte de Pedro que corrobore esto, entonces no tiene forma de la historia, la Academia de Historia no tiene forma de sustentarlo y decirlo, oye, eso de verdad pasó así, No, pero porque justamente, eso es pero eso distinto. no, La eso tiene que ciencia y la analizarlo. historia usan dos métodos que a veces se parecen un poquito, pero son muy distintos, porque la ciencia sí se comprueba en base a experimentación, la historia no. No, pero justamente es como decirte que utilicemos las crónicas para poder hallar la verdad en la historiografía. Pero justamente la historiografía usa otros métodos también aparte de solo leer las crónicas, porque si leemos Ujú. las crónicas, por ejemplo, se puede... los escritores de crónicas tienen obviamente una intención política al escribir sus crónicas, pero en cambio, este, Euclides no utiliza como crónica, sino justamente es su propia, es su propia investigación historiográfica que hace para determinar si Pedro fue crucificado o no. Mira, sinceramente, no sé si habrá sido crucificado al revés, por ejemplo, pero lo más probable es Ujú. que sí, viendo cómo los romanos este,
cazaban a los cristianos. Ujú. El más probable, obviamente, que se sabe Juan, porque justamente fue Exiliado. el dato el dato más obvio es sus propios escritos que hizo hasta viejo. Claro, Pero, el Apocalipsis. claro, hay aparte sus otros, ¿no? Los otros, las otras cartas. Ujú. Claro, la primera de Juan. Pero sí, o sea, te entiendo este punto. Lo de Juan es uno de los casos que sí se podría, entre comillas, entender cómo murió, exiliado. Y sí, también te acepto que los cristianos fueron perseguidos, pero no hay ni una sola prueba de que estos apóstoles hayan muerto como se dice que hayan muerto según la propia tradición de la iglesia. Hasta ahí es donde no puedo seguir, porque no se sigue de que muchos cristianos hayan muerto crucificados o cristianos al revés, a que Pedro haya sido muerto de esa forma. Esto no es comprobable por la historia. Y mi estimado Carlos, te agradezco un montón que has subido, pero voy a ver si puedo subir a otra persona más antes de irme. Y es algo muy interesante que está acá mi moderadora. Pensé que ya te iba a ver por acá, moderadora. Gracias por estar por acá. Somos 103, así que estoy feliz. Sube, hermano. Claro, Miguel, sí, justamente pensé subirte y después retirarme a descansar porque estoy un poco dolorido y mañana voy a trabajar temprano. Así que, última persona, Miguel, y ya sí me retiro. Hola, 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 Miguel, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Miguel. Hola, Sí, Miguel, sí te escucho, ¿me escuchas? sí, listo, sí, sí te Ah, ya, escucho. pues. Excelente. Miguel, cuéntame, ¿tú eres creyente, agnóstico o eres ateo como yo? Mira, tengo la vaga idea de que soy creyente, más que nada como por un sentimiento propio, ¿no? De este Ujú. acercamiento a querer creer, más creo que yo es un querer creer más que un creer como a ciencia cierta, ¿no? Se podría decir. Sin embargo, tú Entiendo. mismo lo dijiste, todos en cierto modo somos agnósticos, ¿no? Ujú. Eh, Es cierto, o sea, no muchos lo quieren admitir, pero la verdad es que todos son agnósticos, todos no saben si existe Dios o no existe, no Claro, tienen las más pruebas. que nada por la premisa, ¿no? De que desconocemos todo, o sea, no hay Ujú. no hay como una forma de afirmarlo al 100%, ni para un Exacto. lado ni para otro. Sin Ujú. embargo, me siento muy inclinado por los argumentos, deístas, más allá, porque la verdad yo me siento muy alejado de todas las religiones, absolutamente todas, Ujú. y desde mi punto de vista siento que son más que intereses religiosos o de creencias, son políticos o de poder. Y siento que en realidad muchos ateos, no solamente actuales, a lo largo de la historia se han visto influenciados en su postura por el simple hecho de querer rechazar estas ideas, ¿no? De cómo se mezcla la creencia con otros intereses más individuales, más, este, más de tierra, ¿no? Más humanos. Y creo que esto Mm, mismo... yo diría que sería una muy mala razón para rechazar la creencia en un Dios solamente por la política o por cómo está influenciando las creencias en los seres humanos, en la sociedad, porque eso no prueba que Dios no exista o no tiene un caso para no creer en Dios. No, yo creo que tiene mucho que ver con la postura como tal. Es como cuando uno desde chiquito piensa que cree y la familia y después se da cuenta que no es por él, sino por la familia que lo inculcó a creer, ¿no? Es como que te Ujú. inclinaron a... Es lo mismo con los ateos, creo yo. Es como, a ver, yo lo que quería saber antes de dar cualquier argumento Dime. es ¿por qué tú buscas difundir la idea del ateísmo? O sea, porque no solamente es tu postura como tal, sino que también Ujú. buscas mostrarla al resto. Ya. Cada vez que hago mi live siempre explico por qué hago mi live y no busco difundir el ateísmo, no es mi intención. Siempre lo que digo es que si alguien quiere ser creyente, que lo sea, no hay problema, siempre y cuando no haga daño a los demás. Si alguien es agnóstico, también, que sea feliz. Y si alguien es ateo, también, bien por él. Lo que busco no es que la gente se vuelva atea o difundir el ateísmo, nada por sí. Lo que busco es que la gente entienda que el ateísmo no tiene nada de malo para eliminar los prejuicios que se tienen acá en mi país o tal vez en otros lados. Acá en Perú la gente piensa que los ateos somos satánicos o inmorales o no creemos en nada o estamos resentidos, odiamos a algún dios o cosas así. Quiero eliminar esos prejuicios que no tienen sentido y que son falsos, para que no se trate mal a los ateos, para que no se le vea como algo malo. Pero obviamente no busco que la gente de por sí sea atea, porque las creencias son personales. Cada persona decide qué creer o qué no creer. Y yo no soy nadie para decirte a ti que seas ateo, agnóstico, creyentes, depende de ti.
Claro. Entonces, bueno, ahora sí me gustaría ir, ¿no? ¿Qué piensas tú, bueno, un ateo al respecto a los argumentos deístas, más allá de algún dios bíblico, ¿no? Este, Mm, como por ejemplo la idea de que Dios debe existir por la misma idea de que como Dios existe en nuestras mentes como idea, eso le da el argumento como para que exista como tal, ¿no? Debe existir porque debe existir por el hecho de que es Dios. Es como si te dijera de que, creo que lo mencionan como el argumento teológico, si no me equivoco, no sé si has leído eso. Teleológico, creo que se llama, de San Anselmo, Claro. donde ¿Cuál te es tu dice postura? que Dios existe porque mi cabeza no puede imaginar la perfección. Entonces, esa perfección que no puede imaginar, ese es Dios. Algo así es. Em, pero como concepto, yo te podría aceptar la existencia de un Dios como concepto, igual que acepto la idea de el unicornio, de los dientes como concepto, pero que existe en la realidad, eso ya es un paso muy distinto, porque por más que algo exista como concepto en la imaginación, en lo abstracto, eso no lo hace real. Hay muchas cosas que son abstractas, por ejemplo, el número uno, los números son abstractos, no existen en la realidad como tales. No hay un número uno que me diga, hola, soy el número uno, no. La libertad, la justicia son conceptos que son existen en nuestro imaginario, en lo abstracto, pero en la realidad no. Y si tomamos esa idea de dioses, yo diría lo mismo, o sea, Dios o dioses, lo abstracto existe como conceptos, sí, hay conceptos, pero como seres reales que tienen una inferencia, que tienen una capacidad de interactuar con la realidad, con los átomos, con las moléculas, con la energía, no hay ninguna prueba. A ver, otra cosa que noté, bueno, cuando había entrado ya estabas debatiendo con otros chicos, pasa de que Ujú. tú, me llamó la atención una cosa que dijiste que tú como ateo tratas de buscar creencias que sí tengan validez o que sí se puedan comprobar. Sin Ujú. embargo, también mencionaste como información personal de que crees que vivimos en un mundo no simulado, sin embargo, no hay forma de cómo comprobarlo. Y Tienes toda entonces, la razón, Miguel. Lo que yo dije es que lo que busco es tener la menor cantidad de creencias no comprobables. ¿Por qué? entonces en Porque ese caso estás dejando lo que te como comenté un es vacío. solamente una. Otra creencia que no puedo comprobar es que yo, mi conciencia, soy yo. No hay ni una sola forma de comprobar que esta conciencia no sea, por ejemplo, no sé, un extraterrestre que me está controlando mi mente. No hay ni una sola prueba. Son, en psicología, son cosas que no son comprobables y que a mucha gente le da paranoia. Y hay justamente trastornos psicológicos sobre esto. Pero no lo pienses mucho porque la verdad no hay una sola forma de comprobar que tú eres tú, que tu conciencia eres tú, que esa voz en tu cabeza de verdad eres tú, o que vivimos una simulación o no. Entonces, como no lo podemos comprobar, mucha gente agarra y se pone a pensar y ponerse locos en esa idea. Y yo solamente digo, bueno, yo elijo creer que no estamos en simulación, pero no tengo forma de comprobarlo. Igual que tampoco puedo comprobar que yo soy yo, que mi voz de mi cabeza es mi conciencia propia y no es un extraterrestre, un alien o lo que sea que me controla. Y justo hablando de la conciencia, ¿no crees que la conciencia es una forma de admitir que puede haber algo más allá? O sea, es decir, algo inmaterial abstracto como tal que pueda ser material, que pueda estar presente. Mm, que yo sepa, no, la conciencia tiene muchos conceptos y hay gente que no lo puede conceptualizar correctamente porque tenemos poco tiempo desde que volamos la conciencia, pero en concepto psicológico, la conciencia es la capacidad de saber que tú eres tú, que tú tienes un pensamiento, que tú tienes unos límites en tu cuerpo y que tú Sin existes. embargo, no hay Esto es forma la de cómo conciencia. entenderla. O sea, Exactamente. Y pensar que esto entonces, es una pero prueba de Dios es, sería un salto al no digo vacío que de es una decir, prueba de Dios, porque si decimos una prueba de Dios, tendríamos que decir que viene de Dios. entonces, Digo que es un algo indicio de inmaterial. Dios. Claro, pero Es algo, decir que es un indicio de Dios sería un salto al vacío, entonces, porque si no sabemos exactamente cómo se forma, no podríamos decir que esto da indicios a algún dios o deidad. Aparte, la conciencia, como tú lo has dicho, desde el punto de vista abstracto, no tiene inferencia en lo material. pero está presente. Claro, está presente, pero no tiene inferencia en lo material. Ese es el punto. Lo abstracto, ahí es donde hablo mucho con los deístas. Me dicen A que, ver, pero, o sea, no, este, no es que está presente como idea, digamos, como antes estaba Dios. Es no, decir, la conciencia está presente físicamente, se podría decir, porque tenemos conciencia como tal, ¿entiendes? Más allá de
de cómo funciona el cerebro y de que las partes que tal